Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Para los que son nuevos, soy y este es un espacio donde exploramos a fondo el fascinante mundo de las telenovelas turcas, analizamos sus tramas, comentamos sobre los personajes y, por supuesto, nos sumergimos en todos los chismes y noticias más recientes. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado en boca de todos y que definitivamente merece una buena discusión. Hoy vamos a hablar sobre el posible impacto que podría haber tenido Esla Turkoglu, la talentosísima actriz, en la vida profesional de Halil İbrahimseyan, y cómo quizás su rechazo, o la situación entre ellos, pudo haber sido más trascendental de lo que imaginamos. Y ojo, cuando digo rechazo, lo pongo entre comillas porque vamos a analizar todo, desde la perspectiva de la industria, de los rumores y de lo que vemos en pantalla. Vamos a desglosar todo esto, así que prepárense para un viaje lleno de intriga, análisis y, por supuesto, mucha especulación. Así que antes de que sigamos adelante, si eres fan de las series turcas, si te apasionan los dramas y los romances, si te gusta estar al día con todo lo que pasa en este mundo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, comencemos. El primer punto que me gustaría tocar es el contexto general. Para los que no estén muy familiarizados, Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu protagonizaron juntos la exitosa serie Emanet. La química entre ellos en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. La serie fue un fenómeno y el éxito de Emanet catapultó a ambos actores a la fama. Pero como suele suceder en estos casos, la vida real y la ficción a veces se entrelazan de maneras inesperadas. Durante la producción de la serie comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación sentimental entre Halil e Esla. Los fans, por supuesto, estaban encantados con la idea, y las redes sociales se inundaron con comentarios, fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos. Se crearon cuentas de fans dedicadas a la pareja, compilaciones de sus mejores momentos juntos, y análisis minuciosos de cualquier interacción fuera del set. Los fanáticos soñaban con verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La pasión por Emanet y por la posible relación entre sus protagonistas se convirtió en un fenómeno en sí mismo. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone interesante, los rumores nunca se confirmaron oficialmente. Y de hecho hubo momentos en los que parecía haber cierta distancia, o incluso tensión, entre ellos. Las entrevistas que daban por separado, aunque siempre hablaban bien el uno del otro, eran cuidadosas y evitaban cualquier declaración que pudiera alimentar aún más los rumores. Las publicaciones en redes sociales, si bien eran frecuentes, parecían más enfocadas en promocionar la serie que en mostrar una cercanía personal. Los fanáticos, ávidos de cualquier señal, interpretaban cada publicación y cada ausencia de ella, buscando pistas sobre el estado de su relación. Aquí es donde entra el rechazo, o al menos, la percepción de un rechazo. Aunque nunca se habló abiertamente de una relación amorosa, y cada uno siguió su camino profesional, hubo un momento en el que los fans y los medios de comunicación especularon sobre una posible negativa por parte de Esla a formalizar una relación con Halil. Es importante recalcar que estos son especulaciones, basadas en comportamientos, declaraciones y en lo que se percibía en el ambiente. Esta especulación se basaba en la aparente distancia que se notaba entre ellos, en la falta de confirmación de los rumores, y en la percepción de que Esla, en ciertos momentos, parecía más reticente a mostrar afecto público hacia Halil. La prensa del corazón turca, conocida por su fervor y su capacidad para crear narrativas atractivas, no tardó en hacerse eco de esta situación. Artículos y reportajes analizaban la dinámica entre los actores, especulando sobre los motivos de esta aparente distancia. Se mencionaban posibles diferencias de personalidad, prioridades profesionales distintas, o incluso la injerencia de terceras personas. La incertidumbre alimentaba el interés del público y mantenía a Emanet en el centro de la conversación. Ahora bien, ¿cómo pudo haber afectado esto a Halil? En primer lugar, debemos considerar el impacto emocional. Estar en el ojo público y que se rumoree una relación puede ser complicado. Si realmente existía un sentimiento y no se materializó, es natural que esto genere un impacto emocional. La vida de un actor, sobre todo cuando es tan joven y está empezando a despegar, es muy intensa. Está la presión de las grabaciones, la exposición mediática, las expectativas de los fans, todo eso puede ser abrumador. Imaginemos la situación.
Zion, un joven actor que experimenta el éxito, que está rodeado de admiración, pero al mismo tiempo, lidiando con emociones personales y con la presión de mantener una imagen pública. La posible decepción amorosa, sumada a la exposición mediática, podría haber sido una carga pesada. Además del impacto emocional, también está el impacto profesional. El éxito de Emanet dependía en gran medida de la química entre los protagonistas. Si la dinámica entre ellos se deterioraba, esto podría afectar a la serie. Por suerte, ambos actores supieron mantener la profesionalidad, y la serie siguió siendo un éxito, pero es innegable que la situación personal entre ellos pudo haber influido en la percepción del público y en la atmósfera del set. La tensión no declarada, las miradas no compartidas, la falta de naturalidad en ciertas escenas, todo esto podría haber sido percibido por el público, consciente o inconscientemente. La química, esa chispa que los había hecho conectar con el público, podría haberse visto sutilmente afectada. La profesionalidad de ambos fue clave para mantener el éxito de la serie, pero no podemos ignorar el posible impacto de la situación personal en la atmósfera de trabajo. La imagen de Alil, en este contexto, podría haber sido afectada de diferentes maneras. Podría haber sido visto como el rechazado, lo que podría haber generado empatía por parte del público, pero también podría haber generado cierta imagen de fragilidad. La industria del entretenimiento, a menudo implacable, podría haberlo encasillado en un rol romántico, limitando sus oportunidades en otros géneros. Sin embargo, la personalidad de Alil, su profesionalismo y su talento, le permitieron sortear estas posibles consecuencias negativas. Ahora, hablemos de Esla Turkoglu. Después de Emanet, ella ha seguido cosechando éxitos. Ha participado en otras series, y su carrera ha ido en ascenso. Esto demuestra su talento y su capacidad para reinventarse. Sin embargo, algunos podrían argumentar que de haber concretado una relación con Alil, su popularidad podría haber alcanzado nuevas cotas. Ojo, no estoy diciendo que ella necesite a nadie para triunfar, pero la combinación de una pareja mediática y exitosa siempre es atractiva para la audiencia. La historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, siempre es un imán para el público. Si Esla y Alil hubieran oficializado su relación, su popularidad se habría disparado, y las oportunidades profesionales se habrían multiplicado. Sin embargo, Esla, con su talento y su independencia, demostró que podía triunfar sin necesidad de una relación sentimental mediática. La decisión de Esla, si es que existió un rechazo, o simplemente una falta de interés romántico, podría haber sido motivada por diversas razones. Tal vez no sentía lo mismo por Alil. Tal vez priorizaba su carrera y no quería que una relación sentimental interfiriera con sus proyectos. Tal vez simplemente no se sentía cómoda con la exposición mediática que implicaría una relación con una figura pública. Cualquiera que fuera la razón, su decisión fue respetable y válida. Demuestra que Esla tenía claro lo que quería para su vida personal y profesional. En este punto creo que es importante detenernos y reflexionar sobre la industria del entretenimiento en general. El mundo de las telenovelas es un negocio, y las relaciones entre los actores a menudo son objeto de interés y especulación. Las productoras y los canales de televisión son conscientes de esto, y a veces aprovechan esta atención para promocionar sus producciones. No estoy acusando a nadie de nada, simplemente estoy señalando que es una realidad que debemos considerar al analizar estas situaciones. La industria del entretenimiento es un mundo de glamour, pero también de manipulación. Las productoras buscan crear historias atractivas, y las relaciones sentimentales entre los actores son un recurso valioso. A veces se fomenta la especulación sobre relaciones, se crean campañas de marketing basadas en el romance, y se presiona a los actores para que alimenten los rumores. Es importante ser conscientes de esta dinámica al analizar la situación entre Alil y Esla. Volviendo a la historia de Alil y Esla, es importante recordar que ambos son personas individuales, con sus propios sentimientos, deseos y decisiones. No sabemos realmente qué pasó entre ellos, y es probable que nunca lo sepamos por completo. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas y tratar de entender el posible impacto que tuvo en sus carreras y en sus vidas personales. La privacidad es un derecho fundamental, y debemos respetar la decisión de Alil y Esla de mantener su vida personal fuera del foco mediático. Podemos analizar la situación desde la perspectiva de la industria, de los fanáticos y de los medios de comunicación, pero siempre con respeto y sin invadir su intimidad. ¿Qué consecuencias pudo tener esta situación para Alil? Creo que apes.
De todo, ha sabido mantenerse firme y seguir adelante con su carrera. Ha demostrado su valía como actor, y ha conseguido nuevos proyectos. El hecho de que no se haya confirmado ninguna relación sentimental con Sla, o con nadie más, no ha afectado negativamente su trayectoria profesional. De hecho, podría decirse que ha mantenido una imagen más misteriosa y atractiva para el público. Alil ha sabido construir una imagen de profesionalismo y de talento, que le ha permitido sortear cualquier rumor o especulación. Ha demostrado que su valía va más allá de las posibles relaciones sentimentales, y que su éxito depende de su capacidad actoral y de su dedicación al trabajo. En cuanto a Sla, como ya mencioné, su carrera ha sido imparable. Su talento y su dedicación la han llevado a la cima. El hecho de que no haya concretado una relación con Alil no ha sido un obstáculo para su éxito. Al contrario, ha podido enfocarse en su trabajo y en su crecimiento personal. Sla ha demostrado que es una mujer fuerte, independiente y talentosa. Su éxito se basa en su trabajo, en su perseverancia y en su capacidad para reinventarse. Ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado, y ha construido una carrera sólida y exitosa. La forma en que cada uno manejó la situación con el tiempo también es importante. Aunque se especuló con el tiempo, la situación fue perdiendo fuerza en las redes sociales y los medios. Ambos actores se mantuvieron profesionales, y nunca hubo declaraciones negativas o ataques públicos. Esto demuestra madurez y respeto mutuo, y seguramente ayudó a calmar las aguas, y a evitar que la situación afectara sus carreras a largo plazo. En definitiva, la situación entre Alil y Sla nos deja muchas preguntas y pocas respuestas. Lo que sí podemos afirmar es que, a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos actores han sabido manejar la situación con profesionalismo y elegancia. Han demostrado su talento y han seguido cosechando éxitos. La vida sentimental de los actores es algo muy personal, y debemos respetar sus decisiones. La historia entre Alil y Sla nos recuerda que la vida real y la ficción a menudo se entrelazan, pero que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida a su manera. Ahora bien, ¿cómo crees tú que impactó esta situación a ambos actores? ¿Crees que el rechazo, o la falta de una relación, influyó en sus carreras? ¿Crees que la industria del entretenimiento a veces presiona a los actores para que tengan relaciones sentimentales? ¿Consideras que la imagen pública que proyectan actualmente es diferente a la que tendrían si hubieran formalizado una relación? ¿Qué tipo de proyectos te gustaría ver en el futuro para cada uno de ellos? Me encantaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus deseos para estos talentosos actores. ¿Cómo imaginan el futuro de Alil y Sla en la industria? ¿Qué tipo de personajes y de proyectos les gustaría verlos protagonizar? Sus opiniones son valiosas. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejarlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la especulación es parte de la diversión, pero el respeto es fundamental.